fidelidad que Él nos da, por la vida, por la victoria de todos los días que Él nos ha dado. Gracias a Dios por el bienestar y por el momento de poder impartir su palabra, que es beneficiosa a todo nuestro ser, como dice su palabra. Es medicina a todo nuestro ser, a nuestro ser enfermo. Su palabra sana nuestras vidas, físicamente y espiritualmente. Su palabra es vida, es el pan de vida que nosotros tenemos ahora en este siglo. Bien, pues vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y así poder empezar en esta mañana, mientras que los demás hermanos pues se van conectando por ahí. Nosotros vamos a iniciar con una oración para darle gracias al Señor por lo bueno, por sus maravillas, por su grandeza, ¿verdad?, que Él tiene, que Él ha demostrado hacia nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por darnos este día hoy, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad, por la salud, por el bienestar, Padre, que tú nos das, que de ti proviene todo lo bueno, lo puro y lo santo. Gracias por este momento. Que nuestra mente, Padre Santo, sea abierta. Padre, que nosotros podamos entender tu santa palabra, que quede en nuestro corazón para portarnos de bien delante de ti, para hacer tu voluntad 100%. Padre mío, gracias, ayúdanos. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Sin la fuerza de tu Espíritu no podríamos, Padre, caminar en tus caminos. Pero gracias por el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Padre, gracias en esta mañana, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, hermanos. Bien, ahora no vamos a hablar acerca del macho cabrío ni del carnero. Ahora vamos a otro tema. Ahora estamos en la lección 6, profecía acerca de las 70 semanas. Quizás ustedes ya han escuchado mucho acerca de las 70 semanas, pero antes, las 70 semanas está para el último punto, pero antes vamos a ver qué ocurre con Daniel antes de que se le fuera revelado las 70 semanas. Entonces en Daniel capítulo 9, 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso lo puede comprobar, le dejo esa cita, Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Había una profecía del profeta Jeremías, que había profetizado el cautiverio, que todavía no habían entrado en cautiverio. Estaba profetizando el cautiverio de Judá. Recuerden que aquí estamos hablando de Judá. Recuerden que a Babilonia fue llevado Judá, el reino del sur, no Israel. Israel fue azotado por los asirios en otro momento, en otras épocas. En esta ocasión está siendo profetizado para Judá. Específicamente los de Judá fueron los únicos que fueron llevados hacia aquel lugar, hacia Babilonia, pero ya se había dicho. Entonces aquí nosotros vemos el cumplimiento exacto de la palabra, que ya habían pasado para ese entonces que Daniel
para estos dos versículos, donde dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Exactamente, ahorita ya van 66 años de exilio, de destierro. Ya van 66 años que los judíos habían sido llevados a la fuerza de Judá. Entonces nosotros vemos que en la palabra de Dios, hermanos, la fidelidad de Dios es grande porque se cumplió 100% al pie de la letra. Años antes, Jeremías había hablado esto. Jeremías había profetizado. Jeremías, profeta de Dios, había predicho el cautiverio. Les había dicho: si ustedes no andan en los caminos de Dios, no abandonan la idolatría, no se portan bien, en otras palabras, siguen pecando, va a haber un destierro, va a haber dolor, va a haber sacrificio, va a haber mortandad, va a ser una vergüenza, una afrenta, una vergüenza lo que ustedes van a pasar. Aún el templo sagrado será destruido, será profanado, será tenido en nada, pero todo va a ser por la culpa vuestra, la culpa de ustedes, por sus pecados, por sus maldades. Entonces eso tuvo cumplimiento. Vino Nabucodonosor, se los llevó, fueron transportados, ya habían pasado 66 años, ahora Daniel despierta, ¿verdad? Dios lo despierta y empieza a buscar las profecías que había hablado Jeremías y ve que el cumplimiento ya está. Ahora vamos a seguir leyendo más adelante. 15 y 16, versículo 15 y 16 del capítulo 9 de Daniel. Ahora viene la oración. En el 15 y el 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Esta es una confesión que hace Daniel. Hace una oración para restauración. Que Dios se apiada, que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y se lo dice muy claro Daniel: tu pueblo que tú sacaste de Egipto con mano poderosa. En aquel entonces las naciones escucharon tu fama, tu grandeza, tu poder hasta el día de hoy. Ellos saben quién es Jehová. Y Él dice: apiádate, ten misericordia. Son nuestros pecados. Esto que estamos viviendo, el cautiverio, es el resultado de nuestros pecados, nuestros y de nuestros padres. Por generaciones le habían dado la espalda a Dios. Esta es la consecuencia, dice Daniel, la que nosotros estamos pasando. Nosotros estamos, ¿verdad?, bajo tu ira. Estamos bajo las consecuencias de nuestros pecados. Restáuranos. Esa es la oración que Dios quiere escuchar de cada ser humano, de cada individuo.
que si viene a Dios tal como es, sin ocultar, sin religiosidad, ese es el corazón que Dios espera ver de cada ser humano. Si los seres humanos reconocen simplemente su pecado, lo confiesan delante de Dios, no delante de ningún hombre, delante de Dios, se apartan de sus pecados, Dios le gusta y quiere restaurar al ser humano. A Dios no le cuesta, por el contrario, Él se agrada del corazón dolido, del corazón arrepentido. Dios no despreciará el corazón, dice, humillado, corazón desbaratado, corazón arrepentido, corazón llorando de arrepentimiento. Dios no desprecia, Dios no echa para un lado a ese pecador arrepentido, porque todos hemos sido así, pecadores arrepentidos, y por eso estamos hoy en su presencia, porque Él nos recibió en gracia y misericordia. Pero tiene que haber este arrepentimiento sincero de parte del ser humano. Ya le dice Daniel, ya Señor, ya aparta tu ira, por favor. Entendemos, estamos conscientes que fueron nuestros pecados que nos han hecho esto. Fueron los actos de nuestros padres. Estamos ahora pagando las consecuencias. Pero ya, Señor, que se aparte ya tu ira. Ya llegó el tiempo, Señor, ten misericordia. Que se aparte la ira de nosotros. Ahora, 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, dice Daniel, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Vamos a leer hasta el 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Aquí Daniel implora la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Le dice, inclina tu oído, Señor. Hazlo, por favor. Inclina tu oído. Tu ciudad está desbaratada, está destruida a fuego. El lugar santo fue desbaratado, los utensilios fueron llevados, Señor. No hay nada. Jerusalén es la vergüenza de los pueblos. Está padeciendo vergüenza de hace 66 años, Señor. Por favor, que ya sea el tiempo. Elimina. Pasa por alto todo esto ya, que ya llegue el tiempo. Señor, que ya se cumpla el tiempo. Y le dice Daniel, no es por nuestras justicias. Te rogamos esto, te pedimos esto, pero no por las cosas que nosotros hacemos. No es por nuestras justicias, aunque Daniel, Jesucristo mismo dice que es uno de los justos. Es uno contado de entre los 3 justos mejores que ha producido la tierra en toda la historia. Bueno,
Daniel mismo está diciendo, Señor, no es por mi justicia, no es por la justicia de nosotros, no es por nuestro buen comportamiento, Señor, que se va a apartar tu ira. Dice, por amor a ti mismo, por amor a tu ciudad, a tu pueblo. El amor de Dios sin duda es incomparable. No se puede comparar con el amor de la madre y el padre a sus niños. No es comparable. El amor de Dios es mucho más profundo, va más allá, tiene más aguante, es más firme, es más cierto, es más sólido el amor de Dios que el amor de los padres. Eso lo dice y lo registra la palabra, que si tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová te recogerá. Así es el amor de Dios para cada individuo y para su pueblo Israel también. No hay forma de atribuirle a Dios injusticia o que Él no nos presta atención o que Él no nos ama. No hay forma, no hay base. No se le puede acusar a Dios. Dios es completamente lleno de amor y misericordia. Tiene sus límites, sí, pero se los deja saber al ser humano antes, como le dejó saber a sus antepasados, a los antepasados de Daniel. Si esto ocurre, va a suceder esto y esto y esto. Si ustedes no se comportan conforme a mis leyes que yo les estoy dando, van a ser entregados a la burla de las naciones, van a pasar por un tiempo de gran tribulación, van a pasar 70 años antes que puedan recibir la paz nuevamente. Así sucedió, pero no es porque Dios nos deja solos, no. Después de una o dos advertencias, más advertencias, Dios pone su límite, Dios te deja saber, hasta aquí puedes llegar. Si cruza esa línea, van a ver las consecuencias serán estas. Mas la bendición de la obediencia serán estas, les dijo allá en sus leyes, allá atrás en Deuteronomio. Les explicó bien el final de la desobediencia y el final de la obediencia. Está bien claro en la palabra. Entonces, ellos sabían, estaban conscientes de que le habían fallado a Dios. Y Daniel ahora le está implorando misericordia. Y Dios nuevamente muestra su misericordia. Dios enseña su gracia. Esa es la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Dios la muestra. Ahora, ¿qué hace Dios? Después de escuchar esta oración sincera, profunda, desbaratada de corazón, ahí delante de Dios, sinceramente, ahora vemos que Dios responde. Dios le responde. Dios le envía el mensaje. Ahora del versículo 20 al 23. Dice, estamos aquí en Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Note esa palabra, mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, no es un hombre, es un ser angelical con este nombre, el quien había visto en la visión del principio volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, de las 3 hasta las 6. Y me hizo entender, de Dios la iluminación, la interpretación, ¿verdad? Que le hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, el punto aquí es, hermanos, que Dios responde. Dios contesta. Dios tiene oídos. Dios tiene ojos. Dios tiene corazón. Dios siente. Dice su palabra que nosotros somos su pueblo. Somos su creación. Ya los que ahora hemos recibido a Cristo, gracias a Dios, somos sus hijos. Así es que Dios siempre escucha la oración de sus hijos, de su pueblo. Específicamente aquí le está diciendo: Daniel, tú eres muy amado. Oh, pues en esos 66 años de cautiverio que Daniel había vivido allá, todavía su fe firme en Jehová, su Dios, no era juego, no era cosa fácil. Quizás muchos claudicaron con los dioses babilónicos, con la idolatría babilónica. Muchos claudicaron, abrazaron esos dioses falsos de Babilonia. Sin embargo, Daniel y un grupo se mantuvieron firmes. Estos 66 años que habían pasado, ya Daniel ya estaba grande, pero había guardado los caminos del Señor, los mandamientos, los preceptos del Señor. Por eso el ángel le dice: tú tienes buena fama allá en el cielo, porque has caminado, aún en este destierro, has caminado, has demostrado que amas al Señor, oponiéndote a la idolatría. Has demostrado que temes a Dios. Dios no olvida nuestros pasos. Cada paso que nosotros damos, y lo damos bien, no se olvida del bien que nosotros hemos hecho. Pero si nos desviamos, viene la corrección. Pero aquí, hermanos, el punto es que Dios responde la oración de Daniel. No importando que él estaba hasta allá por Babilonia, él no estaba en el templo sagrado de Jerusalén haciendo esta oración. Él estaba por allá lejos. Allá Dios envió a Gabriel, el mensajero, para hablar con Daniel y enseñarle el propósito, mostrarle el cumplimiento y decirle a Daniel lo que habría de venir más adelante. Él, como siervo de Dios, tendría que entender bien para que quedara todo esto escrito, bien escrito, explicadito para todos nosotros. Bien, ya vemos que Dios responde la oración. Es en el tiempo de Dios que Dios responde a la oración. El punto aquí es, si pudiéramos aplicar en algo, es que no importa los días que tú pases orando, los meses, los años que pases orando por una rogativa, por una oración, por una petición. El asunto es que Dios responde. Ahora, ¿cuándo llega la ayuda? Cuando tú y yo estamos conscientes que esa oración fue respondida hasta su momento exacto. Recuerden que Dios no es arrebatado. Dios hace las cosas en una perfección absoluta.
no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor. Nuestra tarea y responsabilidad de nosotros es orar a Dios, pero orar bien. ¿Cómo es orar bien? En la forma que estaba orando aquí Daniel, de tal manera que fue escuchado. Que es una oración sincera, basada en la fidelidad de Dios. Con un corazón sincero, arrepentido, Dios escucha la oración y Dios responde. Y Dios sanará la tierra. Dios traerá bendición y paz en su momento. Pero nuestra responsabilidad de nosotros es orar a Dios. Orar y mantenernos firmes delante de Él, aunque pasen los años y pasen los años. Dice que la oración fue escuchada desde el momento que dispuso Daniel su corazón. En otras palabras, esto se cumple cuando dice: antes de que la palabra esté en nuestros labios, ya Dios la escuchó. Así de amoroso y misericordioso es Dios con nosotros. Pero nuestra responsabilidad como hijos es de hablarla, es de sacarla por nuestros labios y de hacerlo de una manera respetuosa, no exigente. No, una manera respetuosa, sumisa, sometidos al 100 en la voluntad de Dios, no importando que sepamos que viene dolor, que viene espada. El punto aquí es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor. El asunto aquí es que Dios responde fielmente. Va a haber muchas oposiciones en el aire para que tú no veas la respuesta, sí. Va a haber fuerzas demoníacas interfiriendo para que tus ojos no vean la respuesta, sí. ¿Cuánto va a tardar? No sabemos. Pero el punto es que Dios ya te escuchó. De ahí depende la fe, hermano. La fe es estar consciente de que ya Dios nos escuchó. Tengas una respuesta instantánea o no, cree que Dios ya te escuchó y Dios sabe cómo actuar en tal circunstancia, en tal situación. Así que no te desesperes, pasen los años y tú no ves respuesta en una oración, ya Dios te respondió. No te desesperes. Acepta de parte de Dios lo que estás viviendo. Simplemente darle gracias. Bien. Ahora, ¿cuál es la conversación aquí? Ahora en el versículo siguiente, pero ahora vamos a cambiar. Vamos al punto aquí. Las 70 semanas. Estas 70 semanas. Bueno, aquí está el punto principal que debemos de tener, como el ángel le dijo a Daniel, debe de tener entendimiento. Debes prestar mucha atención a lo que está aquí. 24 al 27. De ahí de Daniel capítulo 9. Vamos a leer. Estas son palabras del arcángel Gabriel dadas a Daniel en respuesta a la oración de súplica de Daniel. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerden que en el principio donde empezamos a leer, dice Daniel, mi pueblo, o sea, Judá, mi ciudad, Jerusalén. Por eso el ángel aquí le está respondiendo y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén.
de Jerusalén estamos hablando aquí. No metamos la iglesia y el cristianismo. Punto y aparte. Si entendemos esa parte, entenderemos lo demás. Está hablando para Israel y para Jerusalén, para determinar la prevaricación, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, dice, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y hay números. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe. Este príncipe que es, ya no es Jesucristo. El príncipe era en el versículo 25 era Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin serán como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, ahora vamos a descifrar aquí partes por partes. Las 70 semanas están divididas en 7, en 62 y en una, la última. Primero son 7, después son 62. 62 semanas más 7 semanas son 69. Falta una, que sería la número 70. Esas son las 3 divisiones. La primera división, 7 semanas. Segunda división, 62 semanas. La última, una semana. Entonces, cuando estamos hablando aquí de semanas, estamos hablando años. 7 semanas de años. Entonces, cuando hablamos de las primeras 7 semanas, 7 por 7 son 49 años. Si fueran las semanas 7 por 70, ¿verdad? Son 490 años. Es de todo el total de las semanas. Desde el principio a fin son 490, ¿verdad? Porque ellos vamos a decirle, lo que sufrieron los israelitas allá en el destierro fueron 70 años. Pero ahora aquí, después del destierro en adelante, se multiplican 7 veces 70, que viene siendo las 490 años. Pero aquí estamos hablando de semanas. Vamos, en primer lugar, o sea, las primeras 7 semanas o 49 años son desde la orden de los judíos
regresar a edificar a Jerusalén. ¿Cuándo se dio esta orden? La fecha desde la cual se contaban las 70 semanas era el decreto para la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Una vez más, las 70 semanas empiezan a correr desde el año 457 antes de Cristo. 457 años antes de Cristo. Ok, las primeras 7 semanas, o sea, los 49 años, son tomadas de cuando se da la orden hasta cuando se termina la edificación, o mejor dicho, la reedificación de Jerusalén. Recuerda que se le dio la orden de venir de allá de Persia, de Babilonia. Salieron y regresaron a su pueblo. La orden era venir a edificar, a reconstruir, a volver. Ok, todo ese periodo se llevó las primeras 7 semanas de las 70. De ahí en adelante. Ahora, el próximo periodo es justamente de ahí de la reconstrucción. Vamos a leer nuevamente. En el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok, ya dijimos que ya tenemos, vamos a redondear, 50 años. Ya tenemos las primeras 7 semanas. Porque ya, vamos a decir, ya salieron los israelitas, ya fue dada la orden en el 457, ya vinieron, ya reedificaron. Ok, después de que reedifican a Jerusalén, empieza ahora a correr las 62 semanas. Faltan 62 ahí para adelante, aparte la una que está hasta el final. Pero ya pasaron 7, que fueron los 49 años. Ahora vienen 62. Entonces, 62 por 7 igual 434 años. ¿Qué pasaría en esos 434 años? Bueno, esos 434 años son desde que ellos terminan de edificar Jerusalén, y ahí mismo dice hasta la muerte del príncipe, o sea, a la muerte de Cristo. Dijimos que la orden fue dada en el 457 antes de Cristo. Entonces, cuando nosotros sumamos los 434 años de la semana 62, igual 434 años, más los 49 años, que es la otra semanita, dan un total de 483 años. Entonces, para ir desenredando esto un poquito, desde la orden de 457 años antes de Cristo, desde la orden que le dio Ciro al pueblo de Israel para salir de ahí, desde esa orden hasta la muerte de Cristo, cuando se le dice que se le quita la vida, iban a pasar 483 años. Ahí estamos incluyendo las 62 semanas después de la reedificación y las 7 semanas de la orden
a la reedificación. Ese total es de 483 años. Ahora, si nosotros le quitamos los 483 años de este periodo, menos los 457 años antes de Cristo, nos sobrarían 26 años. Entonces, 26 años después de Cristo, y esa fue la fecha que Cristo murió. Entonces no hay pierde, ahí está cumplida la escritura. Los 50 años de la orden a la edificación y los 434 años de la edificación hasta la muerte del Mesías, en total de años 483 años. Ahí está esa suma, desde la orden que se le dio a regresar a Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Están los 483 años que nos marcan hasta nuestra historia, 26 DC, después de Cristo. Es cuando Cristo muere. Es cuando Cristo muere, exactamente. Recuerden que en el calendario que nosotros tenemos ahora está como traslapado 4 añitos. Entonces ahí están los 30. 4 añitos, que en vez de gregoriano empezar de la fecha cierta, él tuvo que haber empezado 4 años más antes. Y ahí están, allí cuadran al 100% los números. Pero aunque faltaran 2 o 3 años, cuando se habla de la profecía, muchos de los profetas daban números redondos. Usted y yo tenemos que entender eso. Si empezamos a hacer sumas, no siempre nos va a salir la suma, porque a veces los profetas hablaban en años redondos. Hay unas pruebas ahí en la palabra del Señor que eso es así. Por ejemplo, cuando dice Jesús, estaré como Jonás en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Bueno, esa frase no quiere decir al 100% 3 días completos y 3 noches completas, porque no da la suma. No da la suma. Entonces son parciales, son días parciales. Así que los profetas del Antiguo Testamento no tenían ningún problema y no había ningún enredo en dar números redondos. Por ejemplo, los 40 años, ¿verdad?, pudieron haber sido, y en ciertos pasajes se dice que anduvieron 38 años vagando por el desierto. Pero si hablamos en números redondos, fueron 40. En otra escritura nos habla que anduvieron, ¿verdad?, en Egipto presos por 400 años. ¿Cuántos fueron? 430. No se contradice la palabra, son números redondos. Por si al caso alguien empieza a sumar y no le da la suma. Ahí está. Esas son las 62 semanas más 7 semanas, ¿serían qué? 69 semanas. Pero la Biblia ahí mencionó de 70. Entonces hacen falta 1 semana por cumplirse. ¿Dónde está esa semana? ¿Qué pasó con esa semana? Esos 7 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, hasta ahí nos da. Hasta la muerte de Cristo tendrían que pasar 7 semanas más 62, 69 semanas. O en números tendrían que ser 483 años desde la orden hasta la muerte de Cristo. Y después, la número 70, ¿dónde está? Falta todavía, porque murió Cristo. Murió Cristo.
para el pueblo de Israel quedaron en pausa. Escuche, el pueblo de Israel quedó en pausa. Se abrió la puerta para los creyentes. Cristo vino. Se abrió la puerta a los creyentes. Ok, lo rechazaron, lo negaron, le dieron muerte, sí. Se abre la puerta para la humanidad. Cristo es ofrecido. Empieza una nueva era, la era del cristianismo, la era de Cristo, antes y después de Cristo. Se abre esa nueva era, esa nueva dispensación. En esa era estamos todavía. En este tiempo estamos todavía. La era cristiana. Por eso es que ahora el pueblo de Dios está en espera. Está en pausa. El pueblo de Dios, para ser más específico, los israelitas, los judíos, están en espera. El trato de Dios ahora es con la iglesia, con nosotros. Esta profecía aquí no es para la iglesia. Claramente le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel: para tu pueblo Israel, para tu ciudad santa, estos son los días, estos son los tiempos para él. Es este tiempo. Ahí no se está hablando de la iglesia. La iglesia nace de la muerte de Cristo en adelante. Pausa en Israel. Estamos ahora en la gracia. Bien. ¿Qué es lo que va a acontecer en 1, 2, 3? El levantamiento de la iglesia, no de Israel. Levantamiento de la iglesia. El pueblo de Dios. Pueblo apartado. Pueblo para la gloria de Dios. La iglesia, somos la iglesia. Ahora nosotros esperamos el levantamiento de la iglesia, la venida de Cristo o el levantamiento en 1, 2, 3, punto. Somos llevados, somos levantados a las bodas del Cordero. Y dice Tesalonicenses: y así estaremos para siempre con el Señor. Se acaba esta era llamada del cristianismo, o llamada la era de la gracia, o la dispensación de la gracia, que habrían durado, si Cristo viene ahora, que habrían durado 2020 años. Habría sido la duración de la dispensación de la gracia. Bueno, Cristo viene nuevamente. Se acaba la era de la iglesia y nuevamente aquella pausa con la muerte de Cristo empieza nuevamente a funcionar. Empieza nuevamente el reloj a marcar su tiempo y continúa. Falta una semanita para Israel. Están en pausa. Falta una semanita. Entonces vienen esos famosos 7 años. Cortitos, 7 años. Es la semana 70 de Daniel, que le faltó por cumplirse a los israelitas, donde por fin la justicia perdurable se llevará a cabo. Es cierto que Jesús fue ungido, pero su pueblo Israel no lo reconoció. Él fue ungido, claro que sí. Vino la justicia, claro que sí. Expió la maldad, claro que sí. Pero no del todo. No del todo. En los corazones de los que le creen, sí. La maldad sigue en el mundo, sí. La injusticia sigue en el mundo, sí. ¿Alguien más que no es Jesucristo está reinando en el mundo? Sí. La Biblia lo certifica. Entonces, para que venga el final y el cumplimiento de todo, falta la otra semana. Entonces,
ahí es donde empieza. Ok, regresamos. Nos fuimos en el rapto. Ya no hay mención de iglesia aquí en la tierra. Solo vamos a decir que los creyentes ahora van a ser los israelitas. Vienen esos 7 años, la semana de tribulación, la gran tribulación que se aproxima. Viene de camino, es profecía, es palabra de Dios. Nadie la puede desviar. Es la mano de Dios, es el plan de Dios. Esto en el conocimiento de Dios ya está hecho, ya pasó, ya está bien marcado. No hay forma de desviarse, no hay arrepentimiento que pueda cambiar esto. No hay condición humana que pueda cambiar esto. Esto está determinado. En otras palabras más fuertes, está decretado por el juez de toda la tierra que así sucederá. Levantará a su pueblo, todos los gentiles y judíos, griegos, romanos, de todas las naciones, pueblos, lenguas, de todas las razas, de todas las clases, vamos a decir así, sociales. Serán levantados los creyentes en Cristo que creyeron como deberían haber creído, vivieron como debieron haber vivido, conforme a la voluntad de Dios. Seremos levantados. Y después de 7 años de haber sido levantados, se cumple esta semana 70 de Daniel. Después de los 7 años, ahí es que viene la justicia perdurable. Ahí se cumple todo. Ahí es donde la Biblia dice que viene montado en un caballo blanco y todo ojo le verá. Los suyos, los que le traspasaron, le verán. Los judíos lo verán. Las marcas en sus manos las tendrá. Jesucristo las tiene en el presente, las marcas. Los daños que le hicieron en su pie y en su costado, lo tiene todavía. ¿Por qué? Él necesita esa evidencia para que los judíos caigan en razón. Como Tomás. Si no meto mi mano, mi dedo en su herida, no creeré. Jesucristo no permitirá, ¿verdad?, que estas heridas le cierren, porque los judíos necesitan verlas para poder creer en su rey que le dieron muerte, en su Mesías que despreciaron. Y ahí es donde se cumple todo. La justicia perdurable vendrá. Ahí es donde es atado el enemigo, el diablo, por 1000 años. Y ahí empieza ese último periodo que se llama el milenio. No hay forma de cambiarlo tampoco. Está bien dicho, bien claro en la Escritura. No hay forma de cambiar ese tiempo. El milenio empieza ahí. El reinado de Cristo en la tierra. Ahí empieza. La desaparición de la maldad. Ahí empieza. Con la venida de Cristo a la tierra. Ahí empieza. La ferocidad de las bestias. Ahí se termina. La longevidad de la vida humana, ahí empieza. Las enfermedades se acaban. Consecuencias del pecado se acaban. Porque viene la justicia perdurable. El Rey de los Reyes estará ahí, reinando. Ese periodo viene. Eso está bien dicho, bien explicado. Así que esa es la última semanita. Y ustedes saben que en esa semanita específicamente es que utiliza el anticristo, el opositor de Cristo, para sentarse y profanar y para maldecir el nombre de Dios y para barrer con todo lo que se llame cristiano
o creyente, o hijo de Dios, o tenga que ver con cultos. El diablo va a destruir con todo, el anticristo va a destruir todo en esos 7 años. Así que espero que se le haya quedado un poco de estos números. Recuerden, 7 semanas de las 69, 7 semanas desde la orden que da el rey de Persia para la edificación de los muros, 50 años. Otras 62 semanas de la reedificación de los muros hasta la muerte de Cristo, que llegó en nuestra era el 26 después de Cristo. Ahí se van las 62 semanas más 7, 69 semanas. Bien, hasta ahí llegó, se quedó en la última semana. Estamos en espera, en la reactivación de esa semanita, que sin duda ahí es donde tiene el cumplimiento todo, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el ungido que vendrá. Ahí tiene su cumplimiento. Bien, esa es la palabra de Dios para este domingo. Le damos gracias a Dios por la sabiduría que Él nos da. Nosotros no sabemos nada, viene de la gracia de Dios. Dios es el que provee el conocimiento, que nos da la gracia para entender su palabra. Busque ayuda, ¿verdad? Si en algún momento en estos números como que no les entra en su cabecita, busque ayuda. Esos números por ahí están explicaditos, nada más que, ¿verdad?, hay que entenderles por dónde empezar, pero está bien claro, está bien especificado. Así que no se quede atrapado por ahí con esos números. Si no les entiende, tranquilo, por ahí busque ayuda, busque la forma en cómo entenderle a las 69 semanas. Bien, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y misericordia, Padre, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra que tú nos has dado, Padre, que tú nos has encomendado, Padre Santo. Gracias te damos por medio de Jesucristo. Darnos la fuerza para seguir adelante, caminando en tus caminos, Señor. Que nada ni nadie nos mueva, Padre Santo, de esta realidad, Padre Celestial. En tus manos están los que van en sufrimiento, los que van en dolor, los que van en prisas, en apreturas, Padre. Oh, Dios mío, fortalécelos, que puedan seguir adelante, Padre, en medio de toda circunstancia negativa. En el nombre de Jesucristo, Padre, que las fuerzas del mal retrocedan y no ganen ventaja con las flaquezas de los hermanos. Padre Santo, que la fuerza de tu Espíritu esté sobre ellos, Padre Santo. Ayúdales con sus luchas, Padre, en sus momentos difíciles. Padre, te damos gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 hermanos. Dios les bendiga mucho. Cuídense y hasta la próxima.